Sí, gracias, Ollantay. Es un gusto nuevamente poder vernos, al menos aunque sea en pantalla. Saludos a todas y todos los que nos están escuchando y viendo aquí por redes sociales. Pues bienvenidas, bienvenidos todos, ¿no? Eh, pues primero mi apreciación del evento que se hizo ahora del 23, 24, 25 de noviembre en Guatemala, en el cual tuve el privilegio de estar con ustedes. Mi apreciación, digamos, general acerca de lo abordado en el segundo encuentro, en términos generales yo lo veo muy bien, lo veo muy, muy, muy bien. Es un esfuerzo muy nutrido, es un esfuerzo muy pertinente. Y ahí pues en el pasillo, platicando con Ramón Grosfogel, me dice, pues es uno de los movimientos más fuertes de toda América, ¿no? Entonces, el encuentro que se hizo en Guatemala me parece que es un encuentro estratégico, de mucha envergadura, de mucha importancia, pues articula más de 14 países de América Latina en sus luchas, y en lo general yo veo un buen balance en cuanto a organización, en cuanto a difusión, en cuanto a compartir ideas, experiencias, y yo lo veo de un encuentro de primer nivel, ¿no? Un encuentro muy pertinente. Y en relación, por ejemplo, con la articulación con la noción de colonialidad, me parece también muy pertinente, ¿no? Que los movimientos pues de los pueblos pues, originarios de la Vía Yala pues, se muevan en este horizonte antiimperialista, anticapitalista, decolonial, como se ha estado exponiendo en las mesas en el transcurso de esos 3 días, ¿no? Entonces yo veo un balance muy, muy positivo, muy, muy crítico, muy estratégico. Hay una buena expectativa. Para mí fue un honor estar ahí con ustedes compartiendo algunas de mis experiencias. Y pues sí, considero de que es un esfuerzo muy notable, ¿no? Juan Carlos, estamos conversando, amigos, con Juan Carlos Sánchez Antonio del mundo de Oaxaca, el pueblo zapoteco. Vamos a aproximarnos a la cuestión de la decolonialidad y justamente el tema central del encuentro de Avia Soberana entre el 22 y 25 de noviembre de Avia Soberana, de ese espacio que está integrado. En este caso hemos contabilizado 30 representaciones de pueblos y organizaciones de Guatemala y 50 del exterior, es decir, 80 organizaciones estuvimos presentes allí, de alguna medida. Y en muchos casos, Juan Carlos, este proceso ya lo veníamos conversando, digamos, por la pantalla, y eso fue digamos así, una experiencia bastante motivadora. No fue únicamente un encontrarnos de repente e irnos, sino es un trabajo previo que estuvimos haciendo contigo. Por ejemplo, hemos hecho varias tertulias con toda la gente, con la gran mayoría de las personas que han venido, etcétera. En ese sentido, ¿cuál es tu valoración así en pequeños, pocos segundos, esta utilización de las plataformas digitales, hibridándolo, digamos, con los encuentros físicos? ¿Eso sería el camino a futuro? Yo considero que las plataformas digitales son claves y se vuelven ya imprescindibles. Por ejemplo, el caso de ahorita, ¿no? ¿Cuánta gente nos puede escuchar desde donde esté, su trabajo, en su oficina, en su casa? Creo que las plataformas sociales son imprescindibles, al igual que los encuentros presenciales, ¿no? Yo considero que es una combinación muy buena y considero que es pertinente, ¿no? Sobre todo también con los medios de comunicación que están entrelazados o articulados con el movimiento de Avia Yala, ¿no? Lo considero muy pertinente. Bien, amigas y amigos, estamos conversando con Juan Carlos Sánchez en este programa La Hora Constituyente. En cuanto a los participantes, Juan Carlos, ¿cuál sería tu valoración? ¿Sentiste que habían personas de diferentes latitudes, de diferentes territorios, de diferentes luchas?
¿O viste que eran más espacio un tanto únicamente monocampesino, es decir, más rurales, había lo urbano? ¿Cómo valoras esa diversidad, si acaso lo viste? Sí percibí esa diversidad. A mí me pareció una diversidad muy pertinente. De hecho, yo decía, no, pues estoy al lado de mucha gente que tiene muchísima experiencia política, líderes, que han encabezado movimientos sociales, que han organizado incluso luchas, ¿no? Entonces, me pareció un público muy diverso, muy lingüísticamente diverso, culturalmente diverso, perdón, y eso hace pues que el encuentro o el segundo encuentro que se hizo en Guatemala, pues sea a partir de una diversidad de posiciones, una diversidad de lecturas políticas también, ¿no? Que están articuladas bajo la línea o el horizonte del antiimperialismo decolonial, ¿no? Que yo coincido muy bien con eso. Y sí, veo una gran diversidad de gente, líderes campesinos, de pueblos indígenas, incluso varios hablantes también de sus propias lenguas maternas, ¿no? Y eso los hace muy ricos, ¿no? Muy sugestivo. Sí, efectivamente, estaban los que estaban haciendo reflexión, ¿no? Y teorización desde los territorios quizás o acompañando luchas, junto a luchadores sociales, culturales, políticos en ese espacio. Fue una de las particularidades. Juan Carlos, entrando al tema, ya son 9:11. Te había planteado la posibilidad de aproximarnos a ese concepto, a esa idea, pero también a las dificultades que genera, y en la tercera parte vamos a abordar específicamente qué es lo que planteas tú, sobre la cuestión de la decolonialidad. Imagina que yo soy en lenguaje técnico se dice lego, es decir, un neófito, no, que no sabe, digamos, esta cosa. Imagina que yo soy, bueno, yo soy campesino, pero privilegiado porque fui a la escuela, digamos, ¿no? Pero imagina que yo no sé, digamos, nada de estas categorías, conceptuales. ¿Cómo me explicas y cómo explicas a la audiencia la decolonialidad en pocas palabras? Bien, en pocas palabras voy a emplear un concepto o una explicación que nos da nuestro maestro Enrique Dussel, y él dice que la decolonialidad, para entenderlo así en términos sencillos, es dejar de pensar desde una cultura que no es nuestra y que asumimos como propia. Así de sencillito. Pero eso dejar de pensar desde una cultura que no es nuestra implica o tiene mucha profundidad. Es decir, que dejemos de pensar desde los valores, desde la cultura, desde la formación que nos han impuesto pues las propias escuelas, ¿no? Las propias escuelas son coloniales, ¿no? Nos han inyectado de conceptos, de principios, de una linealidad conceptual, una linealidad en la forma de ver el mundo, y esa es la que nosotros empleamos para poder interpretar nuestra realidad. Es decir, estamos empleando conceptos, valores, ideas de culturas ajenas para reproducirlas en una tierra, un territorio distinto, con problemas distintos, y en ese intento de traer conceptos o ideas ajenas para resolver problemas propios, digamos, hay un límite y hay una inconsistencia de que en términos, por ejemplo, también de Dussel, son ideas y conceptos necesarios, pero todavía no suficientes para poder generar un análisis crítico de nuestras realidades. Eso nos conlleva a decir de que la decolonialidad es un esfuerzo pues, de tratar de pensar una nueva configuración o tratar de recuperar ideas y conceptos desde nuestras propias culturas, ¿no? Por ejemplo, en estas 80 organizaciones que llegaron en este encuentro, hay una gran diversidad de culturas y de lenguas y de formas de ver el mundo, ¿no? La decolonialidad, lo que yo desde mi punto de vista apostaría o pondría el acento, es en la invitación, ¿no? De que nosotros, porque yo también me asumo como pueblo originario, soy hablante de una lengua zapoteca, también vengo de una familia campesina, me gusta el campo, me gusta la tierra,
Me identifico mucho con el medio ambiente, con los ecosistemas, ¿no? Tuve la fortuna de tener una infancia, de crecer en mi infancia y mi adolescencia en una comunidad rural, ¿no? Entonces me gusta el campo, ¿no? Entonces entiendo del campo y hablo una lengua originaria. Entonces me parece que la decolonialidad es la invitación de que nosotros como campesinos, como obreros, como militantes, como profesores, como académicos, nos acerquemos a valorar las ideas y los conceptos o lo que podríamos llamar las cosmovisiones que tienen nuestras culturas originarias, para que desde ahí empecemos a generar el análisis crítico de nuestras realidades propias de nuestra vía Yala, ¿no? Entonces la decolonialidad lo que pondría, creo yo, más o menos desde mi punto de vista, sobre la mesa es el intento de que nosotros empecemos a mirar pues los conceptos, las ideas, las cosmovisiones, o si podemos decir también las filosofías que tienen nuestros pueblos originarios, para desde ahí inspirarnos o tomar conceptos o suministrarnos de ideas para poder pensar críticamente nuestra realidad. Creo que Juan José Bautista lo ha dicho muy bien, ¿no? Nosotros empleamos conceptos eurocentrados para pensar una realidad de la Vía Yala que jamás fue considerada en la tematización de los conceptos eurocéntricos, es decir, los conceptos que se eligieron en Europa, que son buenos, siendo que hay que rechazarlos, son buenos, son necesarios, pero no suficientes, en la construcción de esos conceptos de la teoría política clásica y moderna, incluso la propia filosofía en general, esos propios conceptos se constituyeron bajo un contenido eurocéntrico. Y ese contenido eurocéntrico, esos conceptos se diseñaron, se pensaron con sus límites, bajo una geografía limitada, pero jamás pasaron por el tamiz de nuestras experiencias de los pueblos originarios, y mucho menos pasaron por el tamiz filosófico de nuestras culturas originarias. Entonces eso nos mete ya en un camino donde nos abre un horizonte nuevo para los movimientos sociales, para empezar a generar análisis crítico que combine o que dialogue también con las categorías de la filosofía política clásica y moderna, ¿no? Descolonizar es dialogar, y dialogar en el sentido extenso es cruzar los límites de la razón, y cruzar los límites de la razón implica de que dejemos de pensar desde una cultura que no es nuestra y que asumimos como propia. Efectivamente, desaprender en todos los aspectos. Esto implica necesariamente la decolonialidad y atrevernos a caminar no solamente con las propias piernas, sino también con cabeza propia, con contenidos propios, como muy bien dice, con preguntas propias y en consecuencia con respuestas propias. Lo que ocurre, amigas y amigos, es que en el sistema educativo, ya sea vía instituciones públicas o privadas, o vía iglesias, o vía cultura, digamos, o vía construcción de sentido, lo que hemos aprendido son en buena medida respuestas a preguntas ya formuladas en un determinado momento de la historia en algún rincón del mundo y específicamente en el norte de Europa. Esas preguntas cuyas respuestas han sido formuladas en un determinado momento, ¿sí? Nos condiciona nuestro modo de existir, nuestro modo de ser. Por eso quizás no hemos podido, o sea, creemos que somos independientes, que no tenemos cadenas, pero estamos atados hasta más no poder, pero celebramos independencia, celebramos liberaciones, celebramos decolonización o descolonización, cuando en el fondo seguimos habitados por la colonialidad, y al grado que, como solemos decir, los vicios del colonizador se convirtió en virtudes para nosotros, y esos vicios los reproducimos como virtudes, y con ilusión y orgullo, ¿sí? Organizamos nuestra jerarquía de valores en base a esos vicios, ¿no? Que lo hemos aprendido como virtud. Bueno, son asuntos que están allí. Juan Carlos, antes de entrar al tema de lo que tú propones, entonces, entendemos que la decolonialidad tiene dificultades, etcétera, pero antes, ¿hasta dónde podemos entrar con esto de cuestionarlo todo, de revisarlo todo, de sospechar que es colonial y atrevernos a imaginar
otras preguntas u otras respuestas. Es decir, ¿será que lo tenemos que deconstruir por completo? ¿O cómo es el asunto? Mira, más bien creo que es una buena pregunta y muy pertinente. Bueno, te voy a contar una experiencia más o menos personal y colectiva. Bueno, yo soy un efecto también de un eco de voces, ¿no? De un eco comunitario, ¿no? Al menos lo que yo estoy tratando de hacer es, primero, en el caso de mi cultura zapoteca, como fue negada, se quemaron nuestros códices, se quemaron, destruyeron nuestras culturas, se negó nuestra propia religión, se hizo un desconocimiento total de nuestra astronomía, nuestro calendario, de muchos pueblos en México, de Mesoamérica y también de la Vía Yala, ¿no? En lo general. Eh, yo particularmente pues me formé, hice un doctorado en filosofía política eurocéntrica, ¿no? Foucault, Hobbes, toda una serie de corrientes pues que me formé en eso, ¿no? Y me ilustré también en eso, y el cual también estoy muy agradecido, ¿no? Pues yo no estoy diciendo que la descolonización es tirar todo y quedarnos sin nada o empezar desde cero. Creo que la descolonización lo veo como un proceso de diálogo, ¿no? Como una apertura al diálogo entre conceptos, porque ningún concepto es suficiente, ni incluso Tenemos dificultades con Juan Carlos, parece que se fue su señal. Vamos a verificarlo, a ver cómo está la transmisión. Estamos conversando en el programa La Hora Constituyente, cuando son las 9:21, sobre la cuestión de la decolonialidad, y él estaba abordando hasta dónde. descolonización. Para poder generar la descolonización tenemos que reconstruir o partir de nuestras propias matrices civilizatorias. Es decir, una de las dificultades que yo veo hasta ahorita en el límite, en la frontera de la descolonización, es que yo no puedo descolonizarme o yo no puedo establecer la descolonización cuando no tengo un lugar de enunciación más o menos definido. Es decir, ¿desde dónde voy a empezar yo a dialogar como Juan Carlos? ¿Desde Foucault? ¿Desde Derrida? ¿Desde Rousseau? ¿Cómo entro a la descolonización? Bueno, entonces yo entro a la descolonización, digo, me voy a descolonizar de Foucault, pero ¿cómo? No, pues voy a descolonizar de Foucault, pero desde Foucault. O voy a descolonizar de Foucault desde Hobbes. Voy a descolonizar de Hobbes ahora, pero desde Habermas. ¿Explico? Pero eso es descolonización, ¿no? La descolonización. Pero si mi piel, si mi cultura, mi constitución es digamos, de una cultura milenaria, entonces yo veo como punto de partida para el proceso de la descolonización, que vamos a delimitarlo un poquito más, la descolonización de las categorías políticas con las cuales pensamos los movimientos sociales, tendríamos que hacerlo partiendo o pisando desde un lugar de enunciación, y ese lugar de enunciación es lo que Enrique Dussel llama el núcleo ético ontológico de nuestra cultura propia. O dicho de otra forma, yo voy a empezar a dialogar o a descolonizarme de la filosofía política moderna que nos suministra de categorías políticas para poder pensar la realidad desde las matrices filosóficas de nuestros pueblos originarios. Es decir, uno de los primeros de los retos que tenemos es cómo empezamos a dialogar o más bien a reconstruir las matrices filosóficas, epistémicas y ontológicas de las más de 500 lenguas que existen en América y sus más de 400, 500, 600 variantes que existen, cómo empezamos a reconstituir o a reconstruir las matrices filosóficas de la Vía Yala. Y en el fondo, según mi limitada experiencia, en el fondo, a partir de esas 65, perdón, esas más de 500 lenguas que existen en la Vía Yala, sin contar sus variantes, en el fondo existe un mismo núcleo ético filosófico. Y ese mismo núcleo ético filosófico de la Vía Yala, yo lo podría caracterizar de cierta forma, me lo caracterizo de cierta forma, es una matriz filosófica, y una de las dificultades
y de los retos que tenemos hoy con movimientos sociales de la Vía Yala es cómo empezamos a generar procesos de descolonización en las propias luchas de los movimientos sociales, pero situándonos primero como punto de partida en la matriz filosófica de la Vía Yala. Es decir, yo preguntaría de los que estamos aquí presentes, ¿cuántos de nosotros conocemos a profundidad la matriz filosófica de nuestra Vía Yala? ¿Cuál es la matriz? Pero por matriz filosófica no me refiero a una matriz filosófica de 30 años, ni una matriz filosófica a nivel empírico, fenomenológico, antropológico, trabajo de campo, no, que eso está en las comunidades y está muy bien. Por matriz filosófica me refiero a los principios ontológicos que tienen más de 10.000 años en la Vía Yala. Tenemos una filosofía y una ontología de por lo menos más de 10.000 años. Si nos situáramos en esas matrices filosóficas como lugar de enunciación, podremos empezar a descolonizar y a generar la crítica constructiva del sistema de categorías de la filosofía política moderna con la cual nosotros interpretamos nuestra realidad aquí en América Latina o en la propia Vía Yala, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces nos está poniendo algunas cuestiones elementales en el centro de este debate. Nos indica que para poder decolonizarnos, ¿no?, y entrar en este debate decolonial, tenemos que situarnos. Es decir, tenemos que deshacernos de todas estas, digamos, concepciones o verdades aprendidas, verdades hegemónicas coloniales aprendidas, y comenzar a aprender lo que nuestros ancestros, lo que cada pueblo nos ha abonado en cada uno, bueno, en todo lo que es, digamos, diríamos, el modo de ver, de interpretar y organizar nuestra realidad. Y desde allí, y con esas certezas, si acaso certezas, acercarnos al diálogo decolonial. ¿Y por qué estamos abordando el tema de la decolonialidad desde los pueblos, amigas y amigos? Y no es únicamente porque se haya dado este encuentro de Vía Yala Soberana, segundo encuentro en Guatemala, con 16 países presentes, incluido este compañero del País Vasco y el compañero Grossfogel de Puerto Rico, o porque haya estado movimientos y comunidades, pueblos y comunidades en movimiento, en un mismo espacio con los que están reflexionando la decolonialidad, como es Katia Colmenares, Karina Ochoa o Ramón Grossfogel. No únicamente por eso. Estamos hablando de decolonialidad porque los sueños, las respuestas o las ilusiones que tenemos muchas veces como verdades científicas están poniendo en peligro al sistema Tierra, al entramado de la vida. En otras palabras, las verdades, ¿sí?, científicas a través de las diferentes disciplinas que se nos inculcó en las escuelas, en las universidades o en las iglesias, ¿sí?, están poniendo en jaque la subsistencia de la misma especie humana. Por eso es que estamos hablando de la decolonialidad. No es entonces únicamente asunto de dominación política de un humano sobre el otro y que los subalternos queremos emanciparnos para poder gobernar nosotros a los demás. No únicamente es eso. El asunto es aquí que estamos en un momento en el que la vida y la muerte, ¿no?, está en una batalla final, digámoslo así. La modernidad, que es sinónimo de colonialidad, iniciado en estas tierras en 1942, con sus verdades científicas hegemónicas a través de sus instituciones educativas hegemónicas, ha puesto en jaque a la vida. Es por eso que estamos hablando de decolonialidad. No es un capricho. Sí. No es un capricho que alguien, después de haber estudiado doctorado, vuelva a agarrar el asadón y comience a cultivarse nuevamente en la posibilidad de cultivar su comida o criar su comida, recordando y recurriendo a las tecnologías y conocimientos ancestrales. No es un capricho, es una cuestión existencial.
porque la pandemia nos ha demostrado, con dinero, con ciencia modélica hegemónica, un virus invisible nos puede poner en jaque y nos desaparece. Esa es la cuestión. Pero Juan Carlos, eres tú el que está hablando de este tema. Son las 9:30. Estamos conversando en la hora constituyente con Juan Carlos y gracias a todos los amigos y amigas que nos están siguiendo de diferentes partes del continente. Y saludamos también a todos nuestros compañeros, colegas que estuvieron en este encuentro de Villa la Soberana, que ahora ya están en sus territorios, en sus cotidianidades, realizando sus labores desde esta ventana. Juan Carlos, para ir avanzando, en el encuentro... O tal vez antes de pasar a esta pregunta, esta decolonialidad, entonces reitero, ¿cuáles serían las dificultades que tiene como planteamiento según tu ente? Porque sí tiene dificultades y luego seguramente entraremos a qué es lo que propones tú, aunque ya nos has adelantado también algún elemento. ¿Qué dificultades le encuentras a este planteamiento, digámoslo así, teórico, también metodológico, como es la decolonialidad? Más de uno me dijo en la Universidad Landívar hace años cuando hablábamos de la decolonialidad, no, decolonialidad no es no es válido porque preferimos la socioanalítica marxista, porque la decolonialidad no es político, no te ayuda a la emancipación política, es más una teoría, una cuestión de satisfacción mental. ¿Cómo lo ves esto, Juan Carlos? Yo una de las dificultades que veo desde mi punto de vista es que todavía no tenemos reconstruido nuestras matrices filosóficas claramente. Si no lo tenemos claramente reconstruido, ¿desde dónde vamos a situarnos para poder generar la crítica decolonial? Estaremos cayendo en lo mismo. Yo puedo hacer la crítica decolonial desde los propios decoloniales, pero sin partir de los principios filosóficos de nuestras culturas originarias. Pero no podemos partir de los principios filosóficos de las culturas originarias si no lo hemos reconstruido. ¿Y eso qué implica la reconstrucción? Implica un esfuerzo colectivo, interdisciplinario, de trabajo en equipo, para poder generar esta reconstrucción de las matrices filosóficas. Incluso la propia filosofía, ¿no? La propia filosofía en el caso mexicano, la filosofía mexicana, empieza con los propios, algunos filósofos criollos, mestizos, que se formaron en ciertas universidades, que intentan enunciar una posibilidad de una filosofía mexicana, ¿no? Pero se quedan hasta ahí, ¿no? Entonces, una pregunta que hace uno de nuestros paisanos, Ignacio Ortiz, mixteco oaxaqueño, dice, ¿es posible filosofar o hacer filosofía o reconstruir la filosofía de lo mexicano, en este caso, la filosofía de la Vía Yala, sin considerar las lenguas existentes en la Vía Yala? Dicho de otra forma, tenemos que reconstruir las filosofías de nuestra Vía Yala, recuperando el carácter ancestral de los conceptos que están incrustados en la propia lengua. ¿Quiénes o cuántos de nosotros lo hemos hecho? ¿No? Dijera una compañera ahí cuando estuvimos en el segundo encuentro, hay que echarle mucho coco a la lengua, ¿no? Como una posibilidad para empezar a reconstruir lo que podríamos llamar el espíritu filosófico o el núcleo filosófico de nuestras culturas originarias. Ese podría ser algunas de las dificultades para que no, bueno, desde mi punto de vista, porque no tenemos claramente un lugar ontológico, filosófico, epistémico, por emplear el mismo término hegemónico, desde el cual situarnos y desde ahí generar la crítica decolonial. Nos falta mucho, nos falta un esfuerzo grande, esto está apenas empezando, y ya cuando vayamos avanzando en los esfuerzos de reconstrucción de las matrices filosóficas, empezaríamos a establecer ya los diálogos interculturales, ¿no? Hasta ahorita no ha habido diálogo intercultural. El diálogo intercultural sí, a lo mejor a nivel de experiencia fenomenológica, de un campesino, de un luchador, con un académico, con una ciencia, pero me parece que el diálogo intercultural decolonial más profundo implica situarse en las matrices filosóficas de 5.000 años. Es comprender, yo no me imagino, ¿no? ¿Qué sería comprender una filosofía de 5.000 años de la Vía Yala? Nos imaginamos cómo sería un sistema de pensamiento ordenado de la Vía Yala, un sistema filosófico, matemático, astronómico, calendárico, religioso, educativo, político,
medicinal, de la tierra, etcétera, etcétera. Un sistema de pensamiento de 5.000 años. Te tardaría muchísimo tiempo, eso implicaría estudiar muchísimo, empezar a reconstituir los procesos filosóficos, cosmogónicos, cosmológicos de los pueblos originarios, y desde ahí empezar a plantear el proceso de la descolonización. Entonces yo diría que una de las dificultades ahorita que tenemos como intento de la descolonización o como intento del diálogo es cómo vamos a empezar a dialogar, a descolonizarnos en proceso intercultural si yo mismo ignoro o desconozco la filosofía milenaria de nuestras culturas originarias, nuestras culturas ancestrales, ¿no? Lo conozco a nivel fenomenológico, a nivel de vivencia, y eso es importante. El acceso es fenomenológico, el acceso también es a nivel de vivencias, pero hay un núcleo mucho más largo que tiene que ser reconstruido y que nos sirva como principio de partida para poder orientarnos en este diálogo decolonial que yo llamaría un diálogo intercivilizatorio, ¿no? Un diálogo de civilizaciones, ¿no? Esta civilización ya no es posible, por lo tanto, necesitamos construir un proceso civilizatorio distinto que emerge a partir del diálogo, pero ese diálogo presupone que nosotros tengamos que estemos situados y esa tierra donde estamos situados esté reconstruida, ¿no? Porque la tierra donde nosotros estamos situados está destruido por la propia colonización. Estamos situados sobre fragmentos, sobre restos, sobre un rompecabezas que no ha sido armado. Entonces, uno de los retos y uno de las dificultades y los retos es cómo armar el rompecabezas desde el cual nosotros estamos situados para desde ahí empezar a generar los procesos de descolonización, con lógicas antiimperiales, anticapitalistas, neoliberales, hacia un proyecto distinto civilizatorio que esté a favor de la vida y de los ecosistemas. Entonces, creo que una de las dificultades es que estamos situados bajo una zona destrozada, bajo restos que no han sido ordenados, que no han sido tejidos, que no han sido estructurados. Estamos situados desde restos rotos, desde fragmentos rotos, que no tienen forma ni figura. Entonces, de ahí estamos tratando de generar el diálogo intercultural decolonial. Entonces, creo que es una de las dificultades que nos obliga, que se convierte automáticamente en un reto para nosotros, ¿no? Juan Carlos Sánchez conversando en la constituyente y llevándonos a abstraer, es decir, a profundizar, a tirar el ancla con mayor profundidad posible en este tema de la decolonialidad. Juan Carlos, antes de pasar a la pregunta de las limitaciones del uso, digamos, conceptual o de terminologías, etcétera, me motiva la siguiente pregunta. Cuando hablamos de diálogo intercultural, por supuesto estamos de acuerdo, lo que no ha habido, lo que no existe todavía es diálogo intercultural, porque primero tenemos que fortalecernos a nivel interno, ¿no? Saber quiénes somos, y fortalecer significa ponernos al mismo nivel, digamos, en todos los aspectos, etcétera, para poder interlocutar. La pregunta es, en los pueblos, y eso no es una imaginación, es una constatación, existe conocimiento, existe tecnología en todos los aspectos, muy a pesar del capricho de la modernidad con sus ciencias hegemónicas, por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? Es decir, usted no me va a dejar mentir, ¿no? Especialmente si usted está en algún punto fuera de las urbes de Viella. La pandemia lo hemos vivido sin la medicina occidental, ¿no? Yo no estoy, o sea, la gente en el campo no está vacunada, ¿no? Es más, la gente no acudió a los hospitales, es más, la gente rechazó la ciencia modélica, ¿no? Y se refugió en sus conocimientos ocultos, ¿no? Digamos, castigados por la misma república, etcétera. Entonces sí existe conocimiento, sí existe ciencia. Pero la dificultad, Juan Carlos, es esto. Mientras este conocimiento, esta ciencia no esté sistematizado rigurosamente según la metodología establecida por Occidente, por la modernidad, mientras no esté escrito y publicado en un libro, esa ciencia, ese conocimiento, esa tecnología no sirve.
Entonces, al parecer que el problema no es solo únicamente la cuestión de contenidos, así que reconozcamos que sí existe conocimiento allá, tecnología allá, sino también está el tema del vehículo. Estará llegando el momento en que debemos de darle la centralidad máxima como se le da a la cuestión de lo escrito o del libro como vehículo de legitimación o de transmisión de conocimiento. Esa creo que es una de las cuestiones fundamentales y por lo tanto estaremos quizás llegando al final o cuestionando la suerte de bibliolatría o el escriturocentrismo. ¿Cómo lo ves esto? Sí, creo que también es una pregunta importante, ¿no? Yo por eso te decía que este conocimiento filosófico está en los pueblos originarios, se vive en la vida cotidiana, ¿no? Se vive lo que llamamos, se vive fenomenológicamente ahí en las comunidades de los pueblos, ¿no? Lo que yo estoy asentando o apostando es el intento de reconstruir cómo lo sistematizamos, ¿no? Cómo ordenamos este rompecabezas, cómo lo ordenamos con la escritura, con el verbo, con la imagen, con la obra, con los conceptos, con todos los recursos disponibles para poder expresar en diferentes canales y fuentes, incluso empleando los propios medios de comunicación, como los tenemos ahorita, apoyarnos en eso para poder generar esta comunicación o esta difusión de lo que también tenemos aquí, ¿no? Entonces, yo apostaría por una reconstrucción que tú le llamas una sistematización, que puede pasar por diversas vías, ¿no? Y esa sistematización, tú sabes de que está en la experiencia, pero la sistematización requiere sentarse, analizar, reflexionar, debatir, debatir en esta reconstrucción de este rompecabezas. El rompecabezas está ahí, está todo disperso, está todo fragmentado. Ahora, ¿cómo empezamos a tejerlo? Mediante la escritura, la imagen, el arte, la ciencia, videos, reflexiones, debates, análisis. La reconstrucción es diversa. Los canales de comunicación son diversos. La escritura es una, no es la única. El video también puede ser otra. Cápsulas, videos, imágenes, representaciones de obra de arte, diversas fuentes y vías que no se circunscribe en un escritorocentrismo o una bibliografía-centrismo, ¿no? Sino que son vías que tenemos para empezar a generar procesos de sistematización. Y los procesos de sistematización requieren ponernos a sentarnos, a dialogar y a reflexionar entre nosotros primero, para ver cómo dialogamos y qué aportamos en este rompecabezas que es la vía Yala, que quedó fragmentado por la globalización. No es la única vía de la escritura, pero sí hay diversas. Escritura, videos, imágenes, arte, pintura, magia, teatro, todo tiene contenido filosófico, todo tiene contenido de experiencias filosóficas. Entonces hay que reconstruirlas, hay que sistematizarlas y eso requiere un esfuerzo de ponernos a dialogar entre nosotros para empezar a desde ahí a generar este orden o estas matrices filosóficas para empezar a dialogar desde afuera, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, claro, son temas delicados, difíciles porque estamos tocando certezas instaladas como absolutas por los tiempos o por los periodos de modernización que hemos vivido, claro, porque más de uno estará diciendo, entonces, tanto tiempo las repúblicas, los estados, las instituciones, las familias, hemos motivado, impulsado al hábito de lectura, a la alfabetización, etcétera, y ahora ustedes están hablando de que tenemos que ponerlo, digamos, la alfabetización, es decir, lo escrito, el texto, como uno más, aparte de la tradición de la doxa, como decían los griegos, que era lo peor o lo más bajo. Seguramente se pregunta usted eso, pero a eso nos lleva esta cuestión de la decolonialidad, ¿sí? No estamos dando recetas únicamente, estamos planteando preguntas, ¿no? E intuyendo también algunas posibles hilos para seguir reflexionando. Y este tema de la decolonialidad desde los pueblos nos lleva necesariamente a eso y seguramente no se agota esta cuestión hoy, seguramente se seguirá hablando. Juan Carlos, son las 9:45 en este programa La Hora Constituyente. Aquí entramos entonces a la cuestión que
tú planteabas en tu ponencia, en el segundo encuentro, y yo decía a más de uno, Juan Carlos lo tiró abajo todo lo que se ha planteado hasta ahora con el tema de la decolonial, porque, claro, decías, todas las categorías conceptuales y terminologías que están utilizando para abordar o proponer la decolonialidad son coloniales, son modernizantes. Individuo, sujeto, autonomía, soberanía, etcétera. ¿Y cómo puedes construir una casa libertaria, una casa diferente, con las herramientas del patrón y los ingredientes del patrón? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu planteamiento? A ver, puntual. Estoy haciendo un poco sarcástico, pero adelante, por favor, Juan Carlos. Sí, bien, pues considero que, bueno, voy a tratar de poner dos ejemplos, ¿no? Bueno, yo no estoy diciendo de que tiremos los aportes positivos y críticos de la modernidad, tampoco de la filosofía política crítica, ¿no? Moderna y posmoderna. Lo dije al principio, son necesarias, pero no suficientes. Ernesto Laclau, que es un filósofo argentino, dice esto. Dice, no se trata de dar respuestas nuevas a problemas viejos. De lo que se trata es de cómo construir, que él le llama así, un nuevo juego del lenguaje para traer nuevos problemas y, en efecto, nuevas soluciones. Ese es el tema que nos permitiría un poco transitar un poco de estas categorías de la filosofía política crítica moderna. No se trata de dar nuevas respuestas desde la vía Yala a problemas viejos planteados por la filosofía política moderna. Lo repito, no se trata de llevar nuevos problemas a preguntas viejas planteadas por la filosofía política moderna, sino de lo que se trata, voy a retraducir o contextualizar a Laclau, sino de constituir un nuevo juego de lenguaje. ¿A partir de qué? A partir de los principios filosóficos que nos pueden suministrar las ontologías milenarias de los pueblos originarios, y eso nos va a abrir a nuevos problemas y a nuevas soluciones inéditas e incluso, como dijera Dussel, impensables por la propia filosofía política moderna. Pongo eso como base, como trasfondo, y me paso más allá adelante diciendo que la ontología desde el cual está constituido la filosofía política moderna, incluso la filosofía política crítica periférica de la propia modernidad, es una ontología que está centrada en el individuo desde su nacimiento. Es egoico. Y estoy pensando desde Parménides, 600 años antes de Cristo. La constitución ontológica que constituye todas las categorías de la filosofía política moderna, clásica moderna y la crítica a la periferia de la modernidad, están constituidas bajo la ontología de un sujeto individuo. ¿Cuáles son las repercusiones políticas que tiene esto hoy en día? Estoy pensando que esta idea, por ejemplo, del yo, del ser, del sujeto, del soberano, son conceptos que se constituyeron bajo la perspectiva o bajo la matriz de la ontología
de Occidente centrada bajo la figura del individuo, un individuo constituyente, un individuo que constituido. El debate es si es un individuo que constituye, primero se constituye o funda. De ahí se traza toda la filosofía griega y sobre todo culmina con la filosofía alemana, ¿no? Con Hegel, con Schelling, con Fichte, ¿no? Con la idea del yo que pone el yo como fundamento de sí. Incluso el propio Foucault, el cuidado de sí, un sujeto soberano, ¿no? Zizek, ¿no? Todos los grandes filósofos políticos modernos están pensando desde esta ontología del individuo, parten de la premisa filosófica del individuo, puesto como yo, como conciencia, como alma, como espíritu, como razón o como pensamiento, lo están poniendo como una evidencia incuestionable en todas las filosofías políticas. Ahora, si yo me remito a una ontología distinta que podemos recuperar en la matriz filosófica de los pueblos originarios, lo estoy resumiendo muy toscamente, ¿eh? El principio no es un individuo. Es claro en las comunidades, explico. La ontología no deriva de un individuo. Individuo es lo que no se puede dividir. Y de ahí incluso la propia noción de identidad. En esta ontología que Adorno se llama la ontología de lo mismo, individuo es lo mismo. Identidad viene de idem, de lo que es idéntico a mí. Y de ahí viene todo el problema del racismo, sexismo. Lo que es idéntico a mí es el griego blanco, patriarcal. El que no es yo, el que no tiene ser, es el bárbaro, es el negro, es el esclavo, es etcétera, lo que no es griego. De ahí empieza ya la constitución de una configuración de una democracia, de una política, de una económica, de una ética, pero bajo el fundamento ontológico del individuo. En las matrices filosóficas de los pueblos originarios, esta ontología de la individualidad, esta ontología del individuo, esta ontología del yo no existe. ¿Cuál es el principio filosófico en la matriz ontológica de los pueblos originarios? El origen es dos, es una dualidad, no es uno, como en el occidente. Si pensamos que en la ontología lo que produce la relación y lo que produce todo lo demás es una relación dual de emparejamiento. Y estamos empezando a divergir con la dialéctica, ¿eh? La dialéctica es una dualidad, pero es por oposición. Se separan. Es esta separación lo que es el principio del motor de la política, de la económica y de la ética. Es una dualidad que se opone. Vean la definición de cultura. Cultura es lo que no es naturaleza. Pensamiento es lo que no es naturaleza. Vean la máxima cartesiana. Pienso, luego existo. Primero es el pensamiento y la naturaleza queda subordinada. Lo que hace el devenir de la política, el devenir de la filosofía, es la oposición. El propio Heráclito lo dice, ¿no? El motor del movimiento es la guerra o la lucha de los contrarios. En la ontología de los pueblos originarios es una dualidad, pero que no se oponen, sino que es una dualidad que se complementan para producir. Es una ontología distinta. El principio de la política no es el amigo enemigo de Carl Schmitt. El principio de la política no es la oposición de guerra antagónica entre clases, entre pueblos, entre luchas. En la ontología política que se desprende de la filosofía de los pueblos originarios, el principio de la política emerge en un proceso de emparejamiento. La política emerge en el emparejamiento del hombre y la mujer en su complementariedad. La política emerge en la complementariedad del hombre y la mujer, pero no se complementan para identificarse y anular las diferencias. Se complementan porque son distintos
y mantienen en mayor o menor medida su distinción en esa complementariedad. Ese es el principio de la política. Puse las bases, hay que pensar todas las demás bajo la complementariedad. No hay individuo, no hay soberano, autonomía. Si el principio es el emparejamiento, el otro necesita del otro. No hay yo ni el nosotros, ¿eh? No existe ni el yo ni el nosotros. Eso es occidental. En la ontología política de la vía Yala de los pueblos originarios, lo que desprende el fundamento de la política es un emparejamiento de lo distinto. Es un emparejamiento de lo distinto y cuando se emparejan, producen vida. Cuando se desemparejan, la vida se destruye. Y aplica en la relación obscuridad-luz, fuego-agua, caliente-frío. ¿Qué pasa cuando lo caliente y lo frío no están equilibrados en el cuerpo? Hay fiebre. ¿Y la fiebre qué es? Signo de, ¿no? Pues es peligroso, que se puede uno morir. ¿Y qué pasa cuando hay demasiado frío? Hipotermia. ¿Y eso qué es? La muerte, ¿no? El equilibrio perfecto entre lo frío y lo caliente, entre lo seco y lo cálido, entre el hombre y la mujer, entre la luz y la oscuridad, el equilibrio armonizado como principio dinámico es lo que va a ser el fundamento de la ontología política en los pueblos originarios. Eso no lo tiene ni Zizek, ni Laclau, ni Dussel, ni todos los filósofos políticos que han constituido una filosofía política desde las propias categorías de Occidente, que incluso parten también del Medio Oriente, pero no han todavía profundizado en esta ontología que estoy proponiendo ahorita, que es distinta. Y desde ahí se desprende una nueva económica, una nueva pedagogía, una nueva ciencia que no está inventado, sino que está en los propios pueblos originarios que nos pueden suministrar axiológicamente y filosóficamente elementos nuevos. Entonces puse dos ejemplos de cómo no funciona la noción de individuo, ni la noción de soberano, ni la noción de autonomía en este principio ontológico de la política. La política nace en el emparejamiento de las fuerzas que son distintas, pero que se complementan sin perder sus diferencias constitutivas. Esa es la esencia de la política. ¿Y cuál es la esencia de la política? Dicho en otros términos, que lo que produce el emparejamiento es la vida. Hay vida porque hay emparejamiento. Voy a poner otro ejemplo concreto. El emparejamiento es tiempo de sequía y tiempo de lluvia. Debe de haber un emparejamiento armónico en ese ciclo. ¿Qué pasa si ese ciclo se rompe? ¿No? Se echa a perder el cultivo, ¿no? ¿Qué pasa si hay un sobreexceso de frío o de agua? Pues es este emparejamiento la que va a producir una fundamentación de la política que nos puede servir para, ahora sí, situados desde una ontología política de la dualidad complementaria y diferencial, podemos dialogar críticamente con la ontología de la mismicidad fundada en la figura del individuo soberano, autónomo, libre, independiente, que cuida de sí. ¿Cuál es la máxima utopía bajo la ontología de la mismicidad centrada en el individuo? Pues ser soberano. ¿Y qué es ser soberano? Ser independiente. Fíjate, independiente. Desde la ontología política de la filosofía de la vía llana, es imposible la independencia. Cuando el frío y el calor se independizan, ya no hay vida. Hay vida porque se unen complementándose para producir la vida. Y el que cuida la vida en relaciones humanas es la política. La política, vista desde la ontología de los pueblos originarios, es el ejercicio de cuidar lo producido como vida por esta dualidad equilibrada, diferencial de las fuerzas
frío, caliente, oscuro, claro. O cuidar la vida producida por el emparejamiento del hombre y la mujer. Desde esta visión filosófica, el hombre no puede ser soberano de sí mismo, porque eso llevaría a la destrucción de la propia vida. Sería una contradicción fundamental de la propia política desde la ontología de los pueblos originarios. A eso me refería. Entonces, si nos vamos con las nociones posteriores de territorio, la noción de territorio es un concepto geográfico que nace en el principio de diferenciar la tierra. La tierra no es territorio, ¿eh? La tierra no tiene territorios. El que hace y configura los territorios es la construcción conceptual del Estado-nación o la idea de nación. ¿Y qué implica la idea de nación? Pueblo, bandera, identidad, territorio. Son trampas de la propia filosofía moderna, encriptadas o fundamentadas bajo una ontología de la mismicidad o una ontología del yo para defender un territorio, una nación y hacernos distinto de la otra nación y del otro territorio. Eso es una trampa muy peligrosa. Nación es un constructo colonial, bueno, es un constructo europeo, pero que emerge dentro de procesos de guerra, bajo procesos de protección de su propia hegemonía para diferenciarse de lo otro y poner al otro como una nación distinta. Es un juego tramposo que separa al yo del otro yo y no supera esta ontología del individuo que ahora le llamamos antropocéntrico. ¿Qué es el antropocéntrico? La figura del hombre es el centro y la ontología relacional de los pueblos originarios no existe una dependencia y no existe una autonomía y no existe una nación y mucho menos esta falsa idea de territorio, ¿no? Son conceptos que están ahí, que nos afectan, que se nos impusieron, pero para poder rebasarlas tenemos que remitirnos a los principios ontológicos, filosóficos de los pueblos originarios que nos suministren una nueva gramática, un nuevo juego de lenguaje, un nuevo horizonte de sentido, desde el cual repensar o descolonizar la filosofía política, crítica, moderna y postcolonial y descolonial con la cual estamos pensando los procesos de lucha, que son necesarios, pero no suficientes. Efectivamente, son necesarios, pero no suficientes. Importantes elementos para poder reflexionar y también hacer una suerte de autocrítica intelectual del pensar que nos hace Juan Carlos. De repente, amigas y amigos, están preguntándose, entonces, la propuesta de la decolonialidad de los pueblos nos lleva a la quietud, nos lleva a la indiferencia frente al imperio, frente a la dominación. Si no hay que emanciparnos, entonces resignación. No, no, no. Lo que nos está diciendo Juan Carlos es para el diálogo de la decolonialidad, ¿sí? Para el diálogo, es decir, para poder interlocutar, ¿no?, con otras civilizaciones, tenemos que sembrarnos en algún punto, y él decía de la dualidad, de la interrelación frente a la yoidad, ¿no es cierto?, que es la lógica que domina o que se centra al otro lado, ¿no?, en las otras civilizaciones. Pero ante todo, creo yo, para poder, porque somos subalternos, estamos siendo despojados en nuestros territorios, el imperio nos sigue pues utilizando como la fauna, la última especie de la fauna silvestre, ¿sí? Para emanciparnos, para salir de eso, necesariamente tenemos que utilizar las categorías lingüísticas, conceptuales de la modernidad. Y ahí sí es importantísimo, pero no para reconstruir la modernidad bajo el dominio de otros, sino para poder reconstruir un nuevo mundo donde estén todos los mundos posibles. ¿Es así, Juan Carlos, correcto? Efectivamente, correcto, Ollantay, efectivamente. Empleamos la categoría de la filosofía política moderna para entender nuestros procesos de lucha, incluso para reconstruir lo nuestro, ¿no? Y desde la reconstrucción de lo nuestro, ya no buscamos reconstruir la propia modernidad,
ni los vicios de la modernidad, sino que dialogamos con otras culturas para el diseño de un nuevo proyecto civilizatorio, que estamos seguros que ya no debe ser ni capitalista, ni imperialista, ni neoliberal, ni antropocéntrico, ni todo lo que ya vimos que no funciona. Pero para poder proponer alternativas de las alternativas de la propia modernidad, colonialidad, tenemos que remitirnos necesariamente mucho antes de 1492. Si no, estaríamos, yo soy moderno colonial, yo estoy formado con la modernidad colonial, mis propias alternativas son modernos coloniales, son críticas de la periferia de la modernidad, o es un intento que intenta escapar a la crítica eurocéntrica de la modernidad, hecha desde intentos también de reconstrucción de nuestros pueblos originarios. Por eso las alternativas, el diálogo debe de surgir de lo que fue negado por la expansión de la razón moderna. Es decir, aquellas culturas que no participaron en la construcción de la ideología, de la ontología que fundamenta el capital, ahora tienen la voz para poder, desde sus horizontes de sentido, desde sus matrices filosóficas, abonar a las alternativas. No tenemos la solución tampoco nosotros como había Ayala. Tenemos una posibilidad y se demuestra en los pueblos, en sus formas de vida, ¿no? Viven de forma armónica. No es tan dañina como la modernidad. Es también necesaria, pero también necesario el diálogo con otras culturas civilizatorias del mundo. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo de que este sistema de muerte ya no es posible y tenemos que transitar hacia nuevas soluciones que ya no estén entrapadas en la propia modernidad, colonialidad. De hecho, revisemos el fundamento filosófico del capitalismo, ¿no? El capitalismo se fundamenta en el yo, ¿no? En el yo individuo, en el mercado, en la compra, en la egoicidad, y también se fundamenta en el dualismo cartesiano, en la separación pensamiento de la naturaleza. El capitalismo funciona así, separando al hombre de la naturaleza para convertir la naturaleza en objeto que se vende y se hace mercancía. Es decir, no nos duele vender el agua, no nos duele vender un árbol. ¿Por qué? Porque se ha separado de nosotros. Ese es el fundamento del capital. Y la ontología centrada en el individuo es el fundamento del capitalismo. Entonces el capitalismo no surgió por un proyecto fortuito, inventado a capricho de unas gentes. El capitalismo es una consecuencia necesaria de la configuración de una ontología de la mismicidad del yo que se convierte en economía. Jamás podría haber capitalismo inventado ni por fuera ni por de chiste en una ontología de la dualidad interrelacionada, equilibrada y diferencial en la vía Ayala. Jamás, porque es impensado. Es impensado fundar un mercado bajo el yo y que separe ese yo a la madre tierra. Eso es imposible desde esta ontología dual. Por eso es importante recuperarla, reconstruirla para proponer alternativas antiimperiales, anticapitalistas. Si yo no las reconstruyo y no entiendo a fondo esta ontología que tienen nuestros pueblos originarios, voy a seguir generando luchas antipatriarcales, anticapitalistas, antiimperiales, pero desde un vocabulario ofrecido por la propia filosofía política crítica moderna y poscolonial. Por eso ese es el tema que yo pongo sobre la mesa y la urgencia y la necesidad que tenemos que generar para empezar a reconstruir estas ontologías de nuestros pueblos originarios para descolonizar también los conceptos con los cuales pensamos nuestras luchas, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos Sánchez Antonio, conversando con ustedes en este programa La Hora Constituyente, cuando ya son 1:09. Son las 10:09 aquí en Centroamérica. Aquí había una pregunta que Marvin Cortés Mejía entró a la página de CPO y dejó una pregunta y en buena medida ya lo respondió Juan Carlos. Dice, pregunta para Carlos, dice, para decolonizar el pensamiento político latinoamericano es necesario elaborar un sistema de pensamiento propio. La pregunta es, ¿cuál es el punto de partida? ¿Sobre qué pensamiento o ideas podemos hacerlo? Si bien sabemos que la mayor fuente de información aún no la hemos podido descifrar, que son algunos códices y otros escritos en piedra, indica Marvin Cortés. Si quieres, en cuestión de unos minutos, responder los segundos. Adelante, Juan Carlos. Aquí tampoco hay una receta, ¿eh? Aquí tampoco hay una fórmula para cómo hacerlo. Yo sugeriría, al menos de mi poca experiencia,
El primer acceso es el acceso comunitario. Uno tiene que entrar a la comunidad, vivir con la gente, interactuar con la gente, comprender su forma de vida, como el primer acceso. El primer acceso es estar con la gente, comer con la gente, vivir con la comida con la gente y ver cómo interactúan con la naturaleza, aprender de ellos, piel a piel, fenomenológicamente, ontológicamente, el primer acceso. Y eso es el inmediato, ¿no? Entrar en las comunidades, ver cómo se relacionan, ver cómo tratan a la madre tierra, tratar de entender el mundo de ellos, interactuando con ellos en sus propias comunidades, ¿no? Sería el acceso, lo que conocemos como, coloquialmente, como antropológico, ¿no? El segundo acceso podría ser los códices, la epigrafía, la iconografía, el estudio de la lengua, la arqueología, obviamente, la arqueología, la iconografía y la epigrafía de nuestras propias culturas, ¿no? Las propias culturas como punto de partida. Hagamos de cuenta que estamos situados bajo fragmentos, bajo ruinas. Vamos a empezar a armarlas con mucho cuidado, pero para empezar a armarlas yo aconsejaría, el primer acceso es viviendo en las comunidades con la gente. Si nacimos una comunidad con la gente y ya hablamos la lengua, tenemos el 50% ya del rompecabezas. Si no hablamos una lengua, nos falta el 50%. ¿Cuál es el primer requisito? Aprender una lengua indígena, mal llamada indígena, aprender una lengua, aprender la lengua de nuestra cultura madre. Si no la sabemos, pues hay que aprenderla. Porque ¿cómo voy a entender el mundo filosófico, cosmogónico de los que actúan en una comunidad si no sé su lengua? Entonces, son muchos los requisitos, son también dificultades, ¿no? Y retos. El aprendizaje de la lengua, estar en la comunidad, leer los códices, apoyarse en la epigrafía, apoyarse en la iconografía, apoyarse en los datos arqueológicos, la información colonial que nos han dado la propia arqueología y la propia iconografía, pero filtrarlos ahora sí bajo una óptica de colonial. Yo lo que hice fue filtré la información, la investigación de la antropología colonial desde una óptica de colonial, pero situada bajo las matrices filosóficas de mi lengua. Eso me ayudó mucho para poder reconstituir una matriz de mi propia cultura. Les comento de que yo terminé un libro que se llama La filosofía de los zapotecas, de como 450 páginas, espacio cerrado en Word, en el cual reconstruye el sistema de pensamiento. ¿Y qué me refiero por sistema de pensamiento? Cosmología, cosmovisión, religión, filosofía, calendario, astronomía, política, medicina y agricultura de mi pueblo en una reconstrucción que hice de 5.000 años, empleando los elementos de la modernidad, pero filtrados bajo una óptica de colonial, para empezar a reconstruir el rompecabezas, para poder armar las ruinas de mi propia cultura y que me sirva como lugar de enunciación para establecer los diálogos decoloniales por la construcción de un nuevo mundo antiimperial, anticapitalista, antineoliberal, a favor de la vida. Pero si no lo tengo, por eso uno de los retos es empecemos a reconstituirlo y empezamos a generar el esfuerzo interdisciplinario para reconstituir estas ruinas que fueron destruidas y fueron, destruidas por la propia colonización. Muchas gracias, Juan Carlos Sánchez. Obviamente, bajo las cenizas de los 500, de los 200 años del colonialismo interno, seguimos, y muestra de ello es esta tertulia justamente. No estamos aún arruinados, ¿sí? Seguramente vencidos, pero no derrotados. Dice Amílcar Monroy, saludos Juan Carlos, dice Aviala Soberana, dice Héctor Sep, estoy leyendo la página de Codeca Guatemala, saludos desde Chesac, Alta Verapaz. Gerardo Valdizán, saludos Pueblos Red, dice Gerardo, siempre nos sigue, muy bien Juan Carlos, somos antiimperialistas, indica Gerardo. Y allí más abajo, Gerardo sigue comentando, a mi manera de ver, el lenguaje de colonial está bastante avanzado, centrado y salido del liberalismo, hablemos con conciencia de clase, indica. Y de Alfonso Palemón Hernández dice, excelente encuentro, dice, muchas felicidades a Juan Carlos Sánchez Antonio. Más abajo dice Julia Giuliani, saludos compañeros y compañeras desde el fin del mundo, Argentina. Les saluda en nombre de la Central de Trabajadores de Argentina. A seguir articulando, indica, claro que sí, Julia, a seguir pues. Dice Gerardo, sigue comentando y finalmente dice Juan Carlos, la ancestralidad es inherente a la
herencia cultural. Muy bien. Amigas y amigos, son las 10:15. Nosotros vamos a ir finalizando aquí esta tertulia, esta conversada, que es la introducción a la introducción de lo que es la percepción de la decolonialidad, de la apuesta de la decolonialidad desde los pueblos. Si usted tiene alguna inquietud para poder seguir abonando esta cuestión de la decolonialidad, pero desde su punto, es decir, desde su territorio, desde su lugar de origen, por decirlo, pues escríbanos y también lo vamos a contactar. En este caso agradecemos infinitamente a Juan Carlos de habernos prestado su valioso tiempo y su valiosa reflexión. Ya lo hemos solicitado el documento que refirió. Obviamente vamos a esperar por las lógicas, digamos, de las editoriales, ¿no? que lo publiquen y vamos a leerlo también. Y esto es un gran desafío para los que me están siguiendo desde el mundo andino. También tenemos que seguir trabajando esta cuestión del apusofía, ecosofía andina, etcétera, que en algún momento se debatió en esos lares. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Amigas y amigos, esto ha sido la hora constituyente. Juan Carlos, si quieres despedirte de la audiencia, adelante, por favor. Sí, gracias. Pues saludos a todas y a todos por escucharme en este espacio y pues continuamos en la comunicación y en la misma lucha estamos todos, ¿no? Ahí estamos, nos viendo y pues nada, me resta más que seguirnos animando a seguir en este proceso de lucha y reconstrucción. Lucha y reconstrucción de lo que somos para poder plantear alternativas desde lugares no coloniales, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Este ha sido el programa La Hora Constituyente. Hoy, 30 de noviembre, a 10:17. Cerramos esta transmisión. Será hasta el próximo miércoles.